este reino del revés, como al que nos tiene acostumbrado Javier Milei, tenemos varias cuestiones para analizar. La primera es aplaudirlos porque después de 4 meses han tenido su primera victoria en el Congreso a partir de la ley base. Victoria a medias porque recién pasa por diputado, veremos qué es lo que pasa en el Senado. Pero yo quiero hacer foco en, primero, el paro nacional que va a ser este jueves, con esa medida de fuerza donde es quizás la culminación de la segunda etapa del plan de lucha de CGT, acompañado por las otras dos organizaciones, por las otras dos centrales obreras, que es la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, más la suma de diferentes agrupaciones sociales, entre ellas la UTEP. Decía, quizás como mojón, después de la masiva movilización en defensa de la universidad pública, vendrá esta medida de fuerza, este paro nacional de la CGT. Pero, ¿por qué me refiero justamente a este del reino al revés? Bueno, porque para salir de la crisis, lo que hace este gobierno es sumir en la miseria a la clase trabajadora, con diferentes herramientas. Ya inclusive dejen de lado que es esa reforma laboral donde el gobierno pone toda la carne al asador y le retiramos algunas achuras, porque obviamente que fue tocada esa reforma inicial, esa reforma laboral inicial. A lo que me refiero, lo que quiero apuntar, es que en el ADN del gobierno se ve cuando, por ejemplo, convoca al Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil. Un Consejo del Salario que tendría que haber, ya lo hablábamos una vez, tendría que haber sido convocado en diciembre, se postergó, forma parte de esa licuadora que tanto le interesa al ministro Caputo, se volvió a postergar, se volvió a dilatar, y ahora una reunión en donde, como ustedes saben, se tienen que encontrar los 16 representantes de los empresarios y los 16 representantes del sector obrero, con el arbitrio de la Secretaría de Trabajo. Tanta fe se tenían los empresarios que ni siquiera fueron los 16 representantes. Digo, tanta fe para que no se llegue a un acuerdo, porque las centrales obreras habían establecido que ese aumento tendría que irse más o menos a unos 300, 430 mil pesos aproximadamente como última instancia, pero no hubo ninguna propuesta del empresariado y lo que hizo la Secretaría de Trabajo fue apagar el Zoom. Ni más ni menos. No hubo ni siquiera 2 pesos de oferta. La oferta del sector patronal fue 0. Así como lo escuchan. Y esta es la segunda oportunidad que lo hacen. ¿Por qué? Y bueno, porque los empresarios se sienten afines, los grandes empresarios, no las pymes, los grandes empresarios, se sienten muy afines, muy cómodos con este modelo. Bueno, en definitiva, ¿saben en cuánto quedó el salario mínimo vital y móvil para el país? 234 mil pesos. Obviamente una miseria que se forma una parte, insisto, de cuál es el modelo de este gobierno. En la ley base también hay una señal de por qué lado va el gobierno, una de las tantas, pero digo, para el sector más desprotegido de la sociedad, con el monotributo social, al cual ni siquiera tuvieron en cuenta. Y lo que tuvieron que decidir es postergar por 90 días alguna decisión para interiorizarse del tema. Hace 5 meses que están en el gobierno y no pusieron atención a este que es el sector más vulnerable de la sociedad. Es que este gobierno piensa justamente en eso. Lo dijimos la semana pasada. Sus vías de negociación es la mirada en Estados Unidos, a ver de dónde puede venir algún préstamo del Fondo Monetario y ver cuánto se puede extraer del país para importar. El litio, la minería, el petróleo y alguna cuestión más. Y el campo, obviamente, ¿no? Pero de industria no se habla, de trabajo no se habla, de producción no se habla. Mientras tanto, el salario se licúa, las pymes cada vez venden menos, los despidos están ahí a la puerta de esta tragedia que es la Argentina y no mucho más. No mucho más. Después nos quieren distraer con algunas cosas. Que la feria del libro, que Mondino diciendo que los chinos son todos iguales, pero eso me parece que es pirotecnia. Lo verdaderamente trágico para la Argentina es esto.
un modelo de extracción de bajos salarios y para pocos. Es que son tan fuertes con los débiles y tan débiles con los fuertes. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. 75 años de sólida representatividad para el trabajador de Maestranza. Compañero Oscar Guillermo Rojas, secretario general. Bueno, estamos con Mariano Moreno, el secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y de Cabotaje Marítimo. ¿Cómo andamos, Mariano? ¿Cómo anda eso? Bien, muy buenas tardes. Todo bien acá, trabajando. Bueno, contame cómo está la situación en el sector, porque ustedes vienen con el tema ganancias, ahí con el reclamo. Hicieron ahí una medida de fuerza en la semana, acompañando a otras organizaciones gremiales. ¿Cómo sigue eso? Porque parece que ganancias sale o sale. ¿Cómo van a actuar Mirá, los gremios sobre esto? nosotros, junto con la FESIMAF, la Federación Sindical Marítima y Fluvial, y otras organizaciones en las cuales pertenecemos, hemos iniciado un plan de lucha. Ese plan de lucha se inició el día lunes, en principio tomando una medida prácticamente en conjunto con los compañeros aceiteros en la zona de Puerto San Lorenzo, Puerto San Martín y Timbúes, donde se comenzó esa medida eh, hasta las primeras horas del lunes, hasta al mediodía del martes, que ahí se levantó, ¿no? Eh, Nosotros luego le sumamos a esa medida inicial, le sumamos todos los puertos del territorio nacional, donde tenemos representantes y afectamos las actividades de remolque portuario, lanchas de amarre y lanchas de practicaje, y también todo el sector pesquero en los puertos patagónicos. Eh, Te digo que es un plan de lucha porque esto se dio comienzo en ese momento. También participamos el martes desde las 10 de la mañana en una movilización que hicimos al Congreso. Estuvimos ahí, dimos la vuelta al Congreso manifestando nuestro repudio a esta ley. Y bueno, ahora el día lunes comenzamos con asambleas en los distintos puertos también. eh, y está planificado el paro nacional de CGT para el día 9, pero más allá de eso que está dictaminado, nuestra intención es este plan de lucha profundizarlo. Cuestión de llegar a la fecha en donde se dé tratamiento en el Senado a esta ley de la manera más fuerte posible y habiendo agotado todas las instancias. Primero también, o sea, en paralelo a estas medidas, las instancias de diálogo con los senadores para explicarle cuál es la situación y el grave daño que esto va a ocasionar a una actividad que lamentablemente viene golpeada desde hace también muchísimo tiempo. Ujú. Sí, esto también vale aclararlo, Mariano, porque los 4 años de Alberto no han sido los mejores, los 4 años de Macri tampoco. O sea, es una actividad que viene en descenso desde la industria naval per se hasta las diferentes actividades, ¿no? Hoy hemos Mira, convertido, sí, dime. nosotros haciendo un análisis rápido, hemos tenido tres etapas, no solamente nosotros, nuestra actividad, pero nuestra actividad no fue ajena y Claro. tuvo consecuencias letales. El primer proceso de desindustrialización y desmantelamiento del aparato productivo argentino se da con eh, vaya si hay alguna coincidencia, la ley base para una Argentina moderna propuesta por el ministro de Economía de la dictadura, Martínez de Oz, donde prácticamente hoy vemos que es un plan similar al que se está pretendiendo llevar adelante con este gobierno. Luego tuvimos
el otro proceso que fue el menemismo, donde prácticamente con las privatizaciones y la profundización de aquel plan que además costó eh, tuvo otros costos Claro. mucho peores que fueron humanos, Ujú. que todos conocemos. Eh, se terminó de desmantelar la flota fluvial, la flota mercante, y después, lamentablemente, en todos los gobiernos subsiguientes, si bien hay que destacar que tuvimos una etapa entre el 2003 y el 2015 que fue bastante próspera, donde pudimos recuperar convenios colectivos de trabajo, derechos laborales. Lo que queda una materia pendiente es que no volvimos a recuperar las fuentes de trabajo, Claro. ¿no? Se perdió la oportunidad, es lo que yo pienso, de haber consolidado una infraestructura portuaria acorde a las nuevas realidades, Ah. y no se profundizó en un proceso productivo eh, como se debería haber hecho, como uno hubiese querido que se hiciera. Y bueno, y ahora nos encontramos con en el 2015 un gobierno de Macri que intentó también de alguna manera ir en contra de la producción, de la industrialización, de la bandera argentina, que bueno, de alguna manera comparándolo con lo que nos está pasando hoy en estos primeros 4 meses de gobierno, podemos decir que fue un gobierno que dentro de todo fue moderado en sus intenciones, y el gobierno de Alberto Fernández que sí, no hizo las cosas que se tenían que hacer, pero también destaco que hay una cuestión, tuvimos una pandemia que fue sorpresivo para todo el mundo, Claro. y lo que destaco, que a pesar de todas esas cuestiones, a pesar de todo lo que podemos criticar y reclamarle a ese gobierno, lo que los trabajadores no han tenido fue un ataque al trabajo. La Ujú. verdad que no se nos ha venido a buscar ningún convenio colectivo, no se ha venido por las condiciones laborales. De hecho, el Estado se ha hecho cargo durante la pandemia de sostener empresas para que no haya despidos. Sí. Así que yo también lo debo valorar, y no es una cosa es que no se hayan hecho las cosas como uno hubiese querido, hubiese esperado, y otra cosa es observar lo que nos está pasando, que son medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo directamente en contra de la clase trabajadora y los sectores más vulnerables de la sociedad. Ujú. Mariano, este proceso que muy bien relataste generó también que hoy hayamos convertido, porque no me cabe ninguna duda que es por fondos y por capitales nacionales o de argentinos, hemos convertido a Paraguay en la tercera flota naviera del mundo, ¿no? Eh, ¿Eso se puede revertir? Digo, ¿hay condiciones como para que eso se revierta del lado, no sé si impositivo, laboral, llámalo H, quizás vos me desasnes sobre este tema? Sí, yo creo que eso se puede y se debe. La verdad que era uno de los planteos que nosotros veníamos teniendo con el gobierno anterior, donde nosotros planteamos ¿te acordás que fue una discusión importante la del tema del peaje? Eso abrió el juego para empezar a rediscutir algunas otras cuestiones, y lo que nosotros pedíamos era directamente rediscutir y revisar todo el convenio internacional de la hidrovía, todo el acuerdo de la hidrovía que data del año 1994 en Santa Cruz de la Sierra, un acuerdo internacional que involucra a 5 países miembros de la hidrovía: Argentina, Paraguay, Brasil, Bolivia y Uruguay, que tenía como principal eje el concepto de la reciprocidad. Simplemente teniendo en cuenta ese concepto que lo fundaba, Claro. podemos decir que fue un fracaso, porque no hubo reciprocidad. Entonces, lógico que hay que rediscutirlo, y entendemos además que para la actividad eh, naviera,
ese es uno de las posibilidades, una de las grandes posibilidades que tenemos para el desarrollo. Que además hay que sumarlo a otra cuestión, que no es menor y que hoy ya se está poniendo en juego en los procesos productivos mundiales, que es el efecto del cambio climático, el cuidado del medio ambiente y la baja de emisiones de gases invernaderos para alcanzar las metas dispuestas del año 2030 y año 2050. La marina mercante es una herramienta, aún manteniendo la misma matriz energética con que se mueven los barcos, es una herramienta que por sí sola, con el mismo volumen de carga transportado, tiene la capacidad para reducir entre un 40 y un 50% los gases de efecto invernadero. Así que ese es otro de los temas que hay que puntualizar y tener en cuenta, porque también en esas metas la Argentina se ha comprometido a trabajar. La marina mercante en sí, en un país que tiene más de 5.000 kilómetros de litoral marítimo y fluvial, es una herramienta eficiente para lograr o ir mitigando los efectos y alcanzar esas metas que se han fijado los estados del mundo. Bien. Bueno, a esperar un poco el tema ganancias, te vamos a comprometer en algún otro momento para hablar un poquito más del tema marítimo, para hablar del canal de Magdalena, porque me parece que eso también es un capítulo aparte. Pero esperar a ver cómo se desarrolla esta ley base, ¿no? Y a ver si sale del Senado, porque me parece que está directamente relacionado con esto, todo lo que pueda llegar a suceder. Mira, Alejandro, en particular a mí me preocupa mucho el impuesto a la ganancia, me preocupa mucho la reforma laboral, que es impiadosa por donde se la mire, la totalidad de la ley, pero estos dos puntos particulares son impiadosos Sí. para los trabajadores. Pero hay un tema que me preocupa muchísimo más, que si eso avanza, la verdad que el impuesto a las ganancias y la reforma laboral cada vez nos va a afectar menos porque nos van a dejar sin trabajo. Claro. Y te digo dos cositas. Uno es la delegación de facultades que le va a permitir al Poder Ejecutivo mediar en cuestiones que tienen que ver con costos en los servicios y en los transportes, donde va a tener la potestad para elegir cualquier bandera o cualquier otra herramienta que le pueda redundar en reducir gastos. Herramientas que pueden ser aún teniendo a trabajadores en condición de explotación y de esclavitud, ¿no? Por ese sentido, porque tenemos trabajos dignos, y es lo que tendría que propender un gobierno, no ir a buscar trabajadores esclavos, es que nosotros seguramente vamos a ser más caros. Y con estas facultades nos van a eliminar. Claro. Y te digo más, me acabo de enterar, y esto lo te lo comento a vos como primicia, porque hace muy pocas horas me entero, el gobierno está proponiendo ya en este preciso momento a distintas autoridades que tienen que ver con la navegación, está proponiendo trabajadores extranjeros y se les está pidiendo que evalúen las capacidades técnicas que tienen esos trabajadores. Me imagino que el avance sobre este tema tiene un solo sentido: eliminar el trabajo argentino y entregarlo a trabajadores y empresas transnacionales. Bien, queda la advertencia, porque me parece que eso va a generar, en el caso de que se conozca obviamente oficialmente, va a generar una reacción de los gremios donde están ustedes y de otras organizaciones, inclusive supongo que la CAT o alguna organización más se va a pronunciar. A esperar y a poner el pecho, Mariano, no queda otra. Te mandamos un abrazo enorme y te agradecemos este contacto con Movilizados. Gracias a ustedes y bueno, buen fin de semana para ustedes. Muchas Igualmente, gracias. gracias. Cuando puedas viajar, la Posada Morada dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil, única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos estilo bungalows totalmente equipados sobre una pequeña colina con suave brisa constante en un predio de 5.000 metros cuadrados. Antes o después de la playa, descansa escuchando el canto de las aves en nuestras 3 piscinas circulares. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos,
Pipa. El primer lugar cuando puedas viajar. Bueno, lo tenemos en línea a Raúl Jutín, empresario PYME de la industria textil, miembro de la Fundación Proteger, secretario de la Central de Entidades Empresarias Nacionales. ¿Cómo andamos, Raúl? ¿Cómo anda eso? Mirá, a veces andamos mal, otras veces andamos peor y esperamos para el futuro directamente está muerto. Eso es más o menos el itinerario del año. El itinerario que tenés. O sea, hoy con este mercado es imposible vender, producir, digamos. No sabés dónde poner al principio cada una de las cuestiones, ¿no? Mirá, hoy paseando por la fábrica, hoy, por ejemplo, tengo dos tercios de la fábrica parada. ¿Ustedes hacían cuántos? ¿2 turnos o uno solo tenés? 3 turnos. 3 turnos. 3 turnos. 3 turnos. Más, durante bastante tiempo, fundamentalmente de la pandemia para acá, trabajamos 24 horas, 7 días por semana. Sí. Uh-huh. Y ahora, no ¿cómo estás, me decís, con un turno menos? Ajá. Y ahora estoy trabajando más o menos al 40% de capacidad instalada. Ajá. Bien. ¿Y cuánto personal tenés hoy? 110 personas. Bien. De esos 110, ¿hoy los seguís sosteniendo? Los sigo sosteniendo. Yo entiendo, y de paso se lo transmito a mis colegas, sí, que el ajuste no hay que hacerlo sobre la herramienta más fácil que tenemos en la mano, claro, que es sacate 10 personas de encima. Eso no cambia nada. Es como decir, en la administración pública no compramos más media luna, como dijo, claro, el presidente de la Nación. Es una estupidez. Hay que ir a la medida de fondo, hay que ir a la medida fuerte que hacen a la real y vida de la empresa. Y no es precisamente tener 2 personas más o 2 personas menos. ¿Y vos por dónde podés? Porque, mira, la semana pasada hablamos con otro empresario, nos hablaba de la descomunal suba de la luz, el gas, sobre todo la luz. Sí, que para él era esencial. Digo, vos por dónde, si no es por los trabajadores, porque por la luz la tenés que pagar, el gas la tenés que pagar, los impuestos los tenés que pagar, ¿por dónde podés decir ajustar? ¿No haces un turno más? ¿Le recortás? No, nosotros bajamos fuerte las horas extras, bajamos muy fuerte las horas extras, eso fue un ajuste importante, y estamos haciendo el ajuste de la mano de nuestros proveedores. Pidiéndole que entiendan la situación. No te olvides que yo estoy al frente de la empresa hace 54 años. Sí. Nuestra relación con los proveedores de toda la vida. Entonces, explicarle que en este momento tenemos que hacer la plancha y tenemos que llegar a la otra costa del río, sí, te entienden bastante rápido, y el tema es, bueno, entonces acompáñame. Claro. Acompáñame en este esfuerzo, no me dejes solo y vamos para adelante, porque en estos últimos 50 años ganaste mucha plata conmigo. Entonces, pensá que tenés que seguir ganando. Si un año no ganás, no te va a pasar nada. Claro, venís 50 y pico ganándome. Raúl, ¿qué es lo que producen ustedes concretamente? Contale al público, poco me parece que también es importante. Nosotros hacemos telas no tejidas. No tejidas. Telas no tejidas, que van desde la tela de los barbijos, sí, la tela de los camisolines, toda la tela de cirugía o la tela medical, hasta los apoyacabezas de los niños argentinos. Bien. O las sábanas y las fundas de las almohadas de aerolíneas. Pero también hacemos, que de hecho en este momento se está cubriendo íntegramente Salta y Jujuy con la tela antihelada de la cosecha de tabaco,
o se está mandando la tela a vaca muerta que impide que el petróleo que se vuelca de las torres penetre en las capas freáticas. Bien. Así que atendemos de todo, atendemos 80 rubros distintos y dentro de ese rubro vemos quién anda mejor y quién anda peor. Claro, claro, porque vos tenés un indicador, un medidor de cómo anda cada actividad. Claro. Así es, pero inmediatamente, Claro. inmediatamente. Te puedo decir cómo anda Avellaneda, por Ja, supuesto la calle Avellaneda, cómo anda el 11, claro. cómo andan los mayoristas, cómo andan los fabricantes de zapatos, cómo andan los fabricantes de colchones, o cómo anda el campo. Claro. Sí, que es tan disímil, ¿no? Porque ha quedado, o sea, hoy lo que notás es que no son muchos los rubros que están andando bien. Se me hace el sector petrolero, pero después, bueno, la baja de la demanda te va a afectar a un montón de otras actividades. Sí, hoy anda bien gas, petróleo, eh, eh, el agro, porque indiscutiblemente las cosechas hay que hacerlas y hay que salvarlas, entonces no tienen otra solución que cubrir los campos y esa tela se vende, Claro. y también anda bien la minería. Vos no tenés relación con el tema silo bolsa, pasa por otro lado eso, ¿no? No, Eso pasa nosotros por... lo hacemos. No, sí hacemos, por ejemplo, para la minería, hacemos los filtros de aire. Ajá. De todo lo que es minería. Eso sí, trabajamos muy fuerte, que son bastante parecidos a el filtro antibacteriano que usa el barbijo. Bueno, a ver, se me hace que por el nivel de tu empresa vos tenés que tener dos cosas muy importantes: maquinaria actualizada y personal capacitado. Así es, tal cual. Tenemos las dos cosas. Las dos cosas, que con este modelo te lo destruyen en media hora. Así es. Acabo de escribir una nota para un diario que va a salir el domingo y Decilo el cuál, título es decilo qué diario, ¿para qué diario es? para Newsweek Ajá, bien. y el título es 100 años de industrialización tirados al cesto de la basura. Claro. A ver, tenés historia, conocés, sos dirigente, además empresario, pasaste por el proceso del macrismo. Yo conozco bastante la industria textil, hablo con varios dirigentes del sector, dirigentes gremiales, digo. Alguno me contaba, me decía, bueno, lo que pasó con Macri, que fueron 4 años donde muchos industriales taparon la máquina y esperaron. No fue como en la etapa del menemismo, que fueron 10 años, que fue más difícil. ¿Se puede dar una nueva etapa esta de tapar la máquina? Va a ser muy difícil, va a ser muy difícil, porque a diferencia del macrismo, en el macrismo veníamos con resto, veníamos con la mochila bastante llenita, veníamos de los años brillantes que tuvimos con el kirchnerismo y nos permitió resistir. Y nos permitió resistir esos 4 años. Claro, ahora no Pero tenés, ahora venimos de 4 años que fueron duros, que fueron bastante duros porque Alberto nos prometía, pero a la hora de la verdad sufrimos como cualquiera. De hecho, el salario real, que es el parámetro que en definitiva hace que el mercado interno camine o no camine, fue para atrás. Perdimos 7 puntos de salario real durante el gobierno de Alberto y esto se sintió. Pero en definitiva, llegamos al gobierno de Milei con un atraso importante ya en las condiciones del mercado interno, que es fundamentalmente lo que mueve al 90% de la pequeña y mediana empresa. Lamentablemente, hoy no tenemos las condiciones para resistir, pero estoy muy preocupado, como nunca, te aclaro, porque mirá que pasé no solamente el macrismo,
Pasé el menemismo y pasé Martínez de Oz. Claro. Porque, insisto, dirijo la fábrica hace 54 años. Claro. Y sin embargo, en este momento estoy muy preocupado, muy angustiado y muy asustado. ¿Por qué? Porque veo que hay una intencionalidad clara y marcada de terminar con la pequeña y mediana industria. Dedicarse nada más que a la primarización, dedicarse nada más que a la exportación de carne, de granos, de minerales, fundamentalmente de litio y cobre, de gas y de petróleo. Y las pymes tenemos una condición al revés. Nosotros usamos más dólares de los que producimos. Claro. Entonces no les conviene. No. Pero lógicamente, porque si nosotros atendemos el mercado interno, lógicamente vamos a necesitar dólares para, como vos bien dijiste, para reequiparnos. Claro. Para tener tecnología de primera, para poder, por ejemplo, salvar a tanta gente como lo hicimos durante la pandemia, porque teníamos todos los elementos que nuestros vecinos ninguno tenía. Entonces nosotros teníamos que proveerle a Uruguay, a Chile, a Bolivia, a todo el mundo le tendríamos que mandar el equipo desde aquí, porque Argentina tenía una industria capaz de proveer. Ahora, como todo se mide a través del déficit fiscal y se mide a través del déficit comercial, entonces esto no sirve, esto no nos da rentabilidad afuera. Y esto es alevoso, porque vos no sabés lo que puede pasar mañana. Vos no sabés lo que puede pasar cuando necesites de la industria. Claro. Y nadie te provee nada. Vos pasás a ser absolutamente dependiente de los centros de poder. Sin duda. Dame un dato porque me parece que sí, no, si lo tenés, obviamente. ¿Cuánto pagaste de luz en diciembre, más o menos? ¿Tenés la cifra? Sí, claro, en la cabeza. Sí. 13 millones y medio. ¿Y ahora cuánto vas a pagar? 49 millones 500. Imposible. No, 700. 49 millones 700. Imposible. Me partieron al medio. Bien. Me partieron al medio y lo que más trágico, y por eso estoy tan asustado, recién van 4 meses y medio. Claro. Parecen 4 años y medio, ¿no? Pero son 4 meses y medio, ¿no? Sí. Y este muchacho, me cuesta decirle nuestro señor presidente de la Nación, pero este muchacho, lamentablemente, por su condición anímica y por su fuerza psíquica, no creo que tenga la capacidad pragmática de hacer los cambios necesarios. Sin duda. Lo cerramos ahí, Raúl. Te agradecemos mucho el contacto con Movilizados. Lo vamos a seguir, me parece importantísimo. Y en esta comunión también que hacemos nosotros de los empresarios con los trabajadores. Te mando un abrazo enorme. Igualmente para vos, igualmente para los tuyos y siempre a tu disposición para cuando quiera conectarse conmigo. Abrazo grande. Estamos con Leonardo Elgorriaga, que es vicepresidente de la Asociación de Abogados Laboralistas. Leonardo, ¿cómo andamos? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, a ver, te convocamos un poquito para que nos desasnes del tema de la reforma laboral. La aprobó diputado, pasa a Senado. Supongamos que pasa, que la promulga. ¿Hay herramientas desde el sector para declararlo inconstitucional o rechazarlo, que no se pueda aplicar?
Bueno, desde ya que sí. Justamente, bueno, quienes defienden esta reforma dicen que supuestamente es para frenar su supuesta industria del juicio. Sí, Bueno, industria que obviamente no existe. Lo que nosotros decimos que hay es una industria del incumplimiento, cosa que lo demuestra el hecho que el 40% de los trabajadores y trabajadoras estén en forma no registrada, claro. trabajando. Y solo una ínfima parte de esos trabajadores son los que hacen un juicio Juicio, laboral. claro. Pero bueno, ellos plantean de que la idea de esta reforma es evitar que haya juicios laborales, pero bueno, la realidad es que los juicios van a seguir, va a haber más Desde juicios, vuelta. porque esta ley es manifiestamente inconstitucional y bueno, y los juicios van a seguir y se van a plantear en sede judicial. Ujú. Esto que se permita, por ejemplo, un tiempo de prueba de, no sé, ahora se quiere llevar un año. Insisto, también uno podría decir, bueno, yo no sé, como dice el contrato de trabajo, yo los 30 días me considero efectivo y si le quiero hacer un juicio, le haré un juicio a la empresa. Y bueno, sí, porque un periodo de prueba de un año es excesivo. O sea, nosotros tenemos por mandato constitucional, el artículo 14 bis, dice que el trabajador y la trabajadora tienen que tener protección contra el despido, Claro. y obviamente haber trabajado un año ya merece un tipo de protección, una reparación, porque bueno, un año es excesivo, y sobre todo para un régimen general como la Ley de Contrato de Trabajo, que se aplica a todas las relaciones. Está Claro. hablando de empleos muy básicos, de muy poca formación, a unos que son más complejos, y establecer un periodo de prueba tan extenso de un año, comprendiendo a trabajos que quizás no necesiten mucha calificación y mucha prueba para considerar que puede trabajar bien. La verdad que es muy excesivo. Ujú. ¿Qué otros puntos ves que son oscuros en esta? Porque, a ver, el tema del fondo de desempleo, pueden decir, al estilo UOCRA, pueden decir que cada gremio en sus convenios colectivos lo puede aceptar o no. Digamos que no hay una obligatoriedad en ese aspecto. Pero ¿qué otros sectores oscuros ves? Y bueno, esta figura nueva que se crea, que es esta suerte de trabajador independiente con colaboradores, Ajá, que es ah, esta sí, idea sí. de empresas de hasta 5 trabajadores, en el cual se los puede contratar por fuera de la normativa laboral. O sea, básicamente lo que dice eso, una empresa de hasta 5 trabajadores, ya no se les aplica más la legislación laboral Sí. y se les va a aplicar un régimen que desconocemos cuál es, porque en realidad el Otra. proyecto dice que lo va a reglamentar el Poder Ejecutivo, pero lo que sí sabemos es que no va a ser un régimen laboral o no le va a reconocer los mismos derechos. Sí. Con lo cual, bueno, eso es manifiestamente inconstitucional porque no puede dejar fuera de la protección de las leyes laborales a trabajadores por el hecho de la cantidad de trabajadores que tenga la empresa, que eso no tiene ninguna Sí. relación para definir una relación laboral o no. A mí ahí me hacía un choque, se me chocaban las neuronas, ¿no? Porque digo, ¿eso no sería como una pseudo cooperativa? Sí, o sea, es un Porque fraude laboral, es un en, fraude defi- laboral en- legalizado. en definitiva es una mala, digamos, es el que se abusa de la cooperativa, ¿no? De la terminología Claro, o de la claro, modalidad. o sea, en las cooperativas falsas, llamadas cooperativas truchas, podríamos decir. Claro. O sea, la cooperativa en sí mismo no son todas truchas, o sea, No, hay seguro, un uso seguro, seguro. fraudulento o un uso lícito. O sea, hay Claro. cooperativas que son reales y otras que no. Pero en este caso, bueno, sería un caso de relaciones laborales encubiertas para todos los casos, en una empresa de hasta 5 trabajadores y legalizado, o sea, Mm, es considerado como legal. Con lo mm. cual, bueno, es gravísimo. ¿Las organizaciones gremiales podrían avanzar judicialmente con algún pedido también, una vez que se conozca esto? Bueno, sí, desde ya que como se ha hecho con el DNU, Mm. que bueno, en base a varias presentaciones, entre ellas, bueno, la de la CGT, la de la Claro. CTA, otras organizaciones sindicales también han presentado, como el caso de los viajantes de comercio, que en el caso de Sí. ellos les derogaron el estatuto del viajante de comercio, que es gravísimo. Así que sí, desde ya se espera que haya planteos, malos planteos que haga cada trabajador y cada trabajadora de forma individual cuando sean afectados por esta reforma. Haceme, Leonardo, un capítulo que me parece importante. Comenzaste, arrancamos con esto, pero me parece que también es bueno porque ahí hay toda una serie de mitos, como medio lo dejaste entrever, con el tema de la industria del juicio. Hoy, ¿cuánto se calcula que son los trabajadores no registrados? Cuando hablamos de 40, 45, algunos lo quieren llevar al 50 por el monotributo y demás. ¿Cuántos trabajadores y trabajadoras, calculás que hoy están no registrados? ¿Hay un número de eso, más o menos?
Sí, hay un valor que ronda en torno al 35%, al 40%. Hubo periodos que llegó incluso a ser más, Sí. hasta llegar al 50%. Y hoy, Esos son valores donde fluctúa el trabajo no registrado, que es algo ya lleva décadas. Que bueno, eso es una realidad. y en cantidad de trabajadores y trabajadoras, ¿cuántos serían más o menos? Y estaría rondando alrededor de 6, 7 millones. 7 millones de personas. Bueno, Claro, pongamos 6 millones de personas. ¿Y cuántos sí. son los juicios laborales por año? Y eso es muy difícil calcularlo porque depende de cada jurisdicción. O sea, hay tribunales laborales en cada provincia, tiene su jurisdicción, su poder judicial provincial con sus tribunales laborales. Entonces es muy difícil calcular, pero bueno, desde ya que no estamos hablando de 6 millones de juicios, claro. estarían los edificios con peligro de derrumbe, Seguro. Si fuera esa la cantidad. Y sumado al hecho de lo que tardan los juicios. Hoy por un juicio laboral tarda 6, 7 años. Claro. El porcentaje permanente de 6 millones, todo, no sé, permanentemente haciendo juicio, es imposible. Sí. Es solo una muy pequeña cantidad la que hace juicio. ¿Ayudó el SECLO digamos, la conciliación y ver en esta previa, para los que no entienden el término laboral, el acuerdo previo o la posibilidad de no ir a juicio cuando las partes se sienten, porque obviamente se las convoca a la parte empleadora y al trabajador, a ver si pueden llegar a un acuerdo? Solucionó varios conflictos esta modalidad, ¿no? Es una herramienta... Y, digamos, es una herramienta que surgió en los 90, sí, como una forma de encontrar una solución, una composición entre las partes ante un conflicto, que, bueno, nosotros en la asociación somos críticos del SECLO en el sentido de que sea obligatorio. Entendemos que tiene que ser una instancia facultativa, que cada trabajador considere si quiere ir a esa instancia o no, o ir directamente a juicio. Pero bueno, eso depende de cada caso. Si uno analiza en cuanto al porcentaje de trabajo no registrado que existe, que recién mencionamos, en ese sentido no ha funcionado, porque, bueno, o sea, el SECLO hace tiempo, hasta surgió en los 90 y, bueno, no alteró esa cuestión. Bien. Leonardo, te agradecemos muchísimo la charla con Movilizados. Te mandamos un abrazo. Un abrazo, gracias a ustedes. Es un tema de los trabajadores. Los trabajadores tendrán que resolver su tema con ellos. Dejalo que tienen sus afiliados. ¿Vos te parece que van a resolver algo? Mira, por algo ganan las elecciones, no las ganan porque le ponen un revólver en la cabeza. Yo voy a todas las votaciones. Yo no veo a ninguno, ni siquiera que ande con un palo para que vos votes a alguien. Qué lindo segmento de radio, me gusta esto. Yo le digo una cosa, a mí el quilombo no me gusta. No, menos mal. Vamos. Del Plata, la radio de la verdad. Muy bien, estamos con Daniel Ricci, secretario general de la Federación de Docentes de las Universidades. ¿Cómo andamos, Daniel? Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bien. Bueno, a ver, qué lindo. Yo lo calificaría como qué lindo panorama. A mí me pasa ya del reclamo, obviamente, que hicieron los universitarios, pero me parece que no te da una sensación de revivir en el medio de esta situación que estamos atravesando. Sí, la verdad que la marcha del 23 de abril fue no solo la marcha más grande de los universitarios, sino una de las marchas más grandes en la historia del país. Y para mí lo importante fue que no solo fue una marcha de universitarios, sino que fue una marcha de toda la sociedad defendiendo la universidad pública. Y me parece que muestra que la universidad pública es uno de los valores importantes que tienen todos los argentinos. Más allá de la pirotecnia verbal, ¿ves que el gobierno acusó recibo de esto y está tratando de ver cómo recompone esa situación? Bueno, lo que vemos lamentablemente es lo que pasa con otras situaciones, que obviamente al gobierno le dolió, le molestó la marcha. También hay que decirlo, había gente que votaron a Milei seguramente, que participó de la marcha por la cantidad, más de 800.000 personas y más de 1,5 millones en todo el país, obviamente es más que los universitarios, y más se veía cuando pasábamos caminando por las calles, la gente nos aplaudía desde los balcones, y me parece que mostró sin fisuras
la defensa de todos los argentinos a la universidad pública y el rechazo a la política de Milei hacia la universidad. Así que me parece que eso le dolió al gobierno, pero bueno, lamentablemente, como pasa con otros sectores, hasta ahora no tenemos ninguna respuesta. O sea, hasta ahora no hay nada solucionado, digamos, nada de lo que se dijo o se presumió en cuanto a cierto tipo de negociaciones como para solucionar el tema. ¿Vos eso no lo ves claro? No, hasta ahora hubo 2 reuniones, por un lado con los rectores, que fueron recibidos por la ministra, en la cual fue una reunión muy cordial, pero que no hubo ninguna propuesta en concreto, y los sindicatos tuvimos una reunión con el secretario de Educación Torrendel, a la cual llevamos adelante nuestras propuestas, que tienen que ver, muy simple, recuperar el 50% que perdimos de nuestro salario frente a la inflación. Una reunión muy cordial, muy buena, donde quedó en darnos una respuesta, y hasta el día de hoy no hay nada en concreto. Claro. Otra de las preguntas de las que se hacen los analistas, yo ni paso por ese lugar de analista, me gusta más dialogar con ustedes. ¿Vos ves algún sector político que no utilice esta marcha, sino que potencie y lo tenga como punto de inflexión? Digamos, ¿quién puede asumir, y tampoco digo la representación, sino entender esa voz en donde se aglutinan un montón de reclamos? Porque me parece que no solo pasa por la universidad pública, por la escuela pública, me parece que tiene otro significante también la movilización. Sí, me parece que, como decía, la movilización fue principalmente la defensa de la universidad pública. Se expresaron todos los sectores de la sociedad. Me parece que también esto demuestra la heterogeneidad que hay en la universidad pública. Exacto. Se expresó en esa marcha, y yo hablando en el palco decía, desde radicales, peronistas, socialistas, más de izquierda, más de derecha, todos defendían la universidad pública. Y me parece que lo que tiene que entender Milei, que un país, y en especial la Argentina por su configuración histórica, hay distintas corrientes de pensamiento, hay que respetar a todas, y la democracia es eso. La democracia no es agredir todo el tiempo al que piensa distinto. Sí, seguro. Él, desde Lali hasta Mirta Legrand, salió con barbaridades después de lo que fue la marcha universitaria, se pelea con la CGT, se pelea con el Congreso, y la verdad es que la Argentina es todas esas expresiones. Entonces me parece que lo que hay que lograr es de qué manera amalgamar los distintos intereses, cómo ir hacia un pacto social donde estén representados los trabajadores, la universidad, los pequeños y medianos empresarios, los distintos sectores de la sociedad. Y lo que hace Milei es todo lo contrario. Claro. Él intenta gobernar para 4 o 5 sectores de poder, y todos los demás, más del 99% de los argentinos, parecieran ser sus enemigos. ¿Cómo ves el tema de la ley base? Teniendo en cuenta que salió de diputados, ahora trata Senado en estos días, más allá de si se aprueba o no, o mejor dicho, si se aprueba, ¿en cuánto impacta justamente en el sector de ustedes, en la educación? Después lo otro, obviamente sabemos que hay un montón de cuestiones, pero puntualmente en el sector de la educación, ¿vos ves que va a afectarlo? Bueno, la ley base es una ley principalmente antidemocrática, porque no respeta la división de poderes, y le da al Poder Ejecutivo, con las facultades extendidas, la posibilidad para que haga lo que quiera. Destruye las universidades, las empresas públicas, muchas de ellas que son superavitarias, y le saca derecho a los trabajadores, como que, por ejemplo, puede haber un periodo de prueba de 1 año para que recién se inicie en el trabajo. Hay un recorte de los derechos laborales que es tremendo, y la verdad que mientras nos vuelve a poner el impuesto a las ganancias a todos los trabajadores, muchos docentes universitarios vamos a volver a pagar ganancias, mientras disminuye bienes personales, y a través del RIGI las empresas que se vengan a radicar en el país por 30 años no pagan impuestos. Claro. O sea, le está disminuyendo los impuestos a los ricos y le está generando mayor carga impositiva a la clase media de los trabajadores. O sea, es una especie de Robin donde le saca a los que menos tenemos para dar a los que más tienen.
Sí, con esto último que tiene que ver con el empresariado es raro, ¿no? Porque una gran parte del empresariado apoyó y sigue apoyando a Milei, y cuando ve este capítulo, dice, bueno, a los que vengan le va a dar beneficio. ¿Cuáles van a ser los beneficios para nosotros? Lo que pasa es que tienen que entender que, a ver, los beneficios son para las mineras, para los que vienen a desarrollar una política extractiva en el país, donde van a venir, van a montar una empresa, van a dar apenas un poco de trabajo y se van a llevar todo al exterior, Seguro. sin pagar ningún tipo de impuestos. Pero esas mineras, para después poder transportar los minerales, van a necesitar de las rutas, y las rutas que se la va a construir el Estado. Claro. O sea, la vamos a pagar todos los argentinos. Y la verdad que cuando se cae el empleo, cuando se ve que los trabajadores ganan cada vez menos respecto a la inflación, los empresarios que viven de la renta nacional, por dar un ejemplo, el kiosquero, el almacenero que vive de lo que consumimos los argentinos, al caerse el consumo también se caen como empresarios. Seguro. Estamos viendo el cierre de empresas textiles. Hablamos con Abel Furlan de la Unión Obrera Metalúrgica, donde decía que uno de los problemas de esta ley que permite que puedan traer una empresa de armada desde el exterior, armarla acá, por ejemplo, para extraer petróleo, y entonces no da trabajo argentino. Las pymes metalúrgicas, que son las que fabrican, por ejemplo, para hacer no sé cómo se dice, una torre para extraer petróleo o para lo que es la extracción del litio, no se va a generar ese trabajo acá, sino que va a venir directamente del exterior. Viene armada, la bajan en un puerto, claro, la bajan en un puerto, la trasladan, la llevan, la instalan y listo, sí, obvio. Sí. Exacto. O sea, una fábrica vieja de otro país vienen, la instalan acá, con costos cero y sin pagar ningún tipo de impuestos. Sin duda. Casi no le deja beneficios al país, porque además la plata la pueden sacar sin pagar ningún tipo de impuestos, se están liberando que se puedan sacar la plata al exterior, y además hay cosas como, por ejemplo, en el caso laboral, donde alguien que no registra a un trabajador, que es cometer un delito, porque la no registración laboral es cometer un delito, están diciendo que no tiene penalidad, están eliminando la penalidad. Sí. Pero también, a partir del blanqueo, sin ningún tipo de penalidad, está permitiendo que el que evadió, o sea, el que no cumplió la ley, pueda traer la plata sin ningún tipo de penalidad. Es más, me confundí, no es traer la plata, porque alguien que tenga $100.000 en un paraíso fiscal puede declararlo. Exacto, sin ninguna obligación de traerlo, con lo cual es cero ganancia para el país. Es simplemente darle un aliciente para que la gente siga evadiendo los impuestos y siga delinquiendo. Bueno, lo dijo ahí en la convención del Yago Yago, ¿no? Los que evaden, los que no blanquean y demás son héroes, y después dijo que los universitarios prácticamente que eran delincuentes. Daniel, ¿cómo sigue el conflicto de ustedes puntualmente? Porque obviamente te corro de lo que es la administración, la gestión en las universidades, con esa relación con el gobierno, pero en el caso de ustedes con los salarios, ¿cómo está hoy la situación y cómo continúa? Si va a haber medidas de fuerza o no. Bueno, nosotros vamos a ir el 9 de mayo al paro, acompañando el paro que cita la Confederación General de Trabajo, y después, la semana próxima, nos juntaremos la FEDUN con los demás sindicatos de trabajadores docentes y no docentes universitarios para cuáles son las medidas de fuerza a llevar adelante. Nosotros lo que estamos reclamando es una convocatoria urgente a una reunión de paritarias para recuperar el 50% perdido de nuestro salario frente a la inflación en los 4 meses de Milei. Veamos la gravedad del caso, que por ejemplo en los 4 años de Macri perdimos 18%. En el gobierno de Alberto Fernández íbamos un mes atrasados de la inflación. Ahora en 4 meses perdimos más de la mitad del poder adquisitivo de nuestros salarios. Bien. Daniel, te agradecemos mucho el contacto con Movilizados. Te mandamos un abrazo. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Estamos con Ricardo Pedro, que es secretario adjunto de la Asociación de Propaganda, de Agentes de Propagandas Médicas.
y secretario adjunto de la CTA Autónoma. Bueno, días movidos, Ricardo, ¿no? ¿Cómo andamos? Sí, sí. Bueno, con todas estas cuestiones, las movilizaciones, la ofensiva del gobierno y sus aliados, pero también con la satisfacción que hay respuesta por parte de las organizaciones, las movilizaciones, bueno, que a la larga muestran también un nivel de, no solamente de resistencia, sino también de propuesta y de ofensiva por parte de los sectores populares, ¿no? Que esperemos que podamos derrotar a esta política económico-social de este gobierno, como decimos, fascista desde lo político y ultraliberal desde lo económico, ¿no? A ver, alguno que te escucha dice derrotar. Bueno, ¿qué es lo que buscan? ¿Que el gobierno cambie el rumbo? ¿Que el gobierno se resigne? Porque vos lo ves, lo escuchás a Milei, a sus socios y a sus referentes, y ellos vienen con un discurso muy firme. Yo no lo quiero calificar de violento, no lo voy a calificar de violento, pero sí muy firme, muy contundente. El hecho más claro es después de la marcha de los universitarios, dijo, bueno, lágrima de zurdo, cosas por el estilo, ¿no? Y que hasta que la movilización fue a favor de él. Una cosa media rara, pero bueno. Yo me voy largo con la pregunta, pero digo, se entiende, ¿no? Por dónde Sí, no lo decís vos, pero sí, lo decimos nosotros, es un discurso, indudablemente un discurso violento, discriminatorio, permanentemente, tanto de Milei como de sus voceros, es una permanentemente, y lo hacen intencionalmente, la discriminación como bandera, la exclusión como bandera, la satisfacción cuando imponen leyes o imponen algunas cuestiones que van en contra de un sector, generalmente los sectores más vulnerables, por los sectores más poderosos, por supuesto, están gobernando a favor de ellos. Pero bueno, nosotros primero lo que buscamos es la oposición absoluta a esta política. ¿Viste cuando te dicen esperemos que le vaya bien? Bueno, nosotros no somos hipócritas. Si le va bien al gobierno con la política que explicita, le va mal a nuestro pueblo, a la clase trabajadora, es lo más vulnerable. O sea, nosotros no queremos que le vaya bien con esta política. O mejor dicho, ir bien, según quien lo diga, tiene un valor. Si lo dicen ellos, ya sabemos lo que es irle bien. Irle bien es recesión, bajar la inflación a costa del salario de los compañeros, quitar derechos históricos, menos salud, menos educación. Bueno, eso es irle bien en boca de este gobierno. Y los sectores populares, las centrales sindicales, con las organizaciones sociales o el común de la gente ir bien, inclusive aquellos que lo han votado pero no lo votaron por estas cuestiones. Nuestro deber es seguir planteando la oposición a este gobierno, fundamentalmente también actuar sobre aquellos que se dicen opositores, pero tienen que tener una política activa verdaderamente de oposición y nosotros cuando decimos derrotar esta política, es que hay que poner límites, porque se llevan puesto, inclusive esta democracia se la lleva puesta también, ¿no? Sí, a ver, volvemos sobre un poquito sobre lo mismo, por algunas cosas que planteaste. Hablas de dirigentes de la oposición. Yo con los discursos de la ley base en el Congreso vi a referentes de la oposición muy a los gritos, muy como poniendo límites a Milei, pero a su vez aprobando esa ley base. Te nombro dos concretamente, de Loredo y Margarita Stolbizer. Digamos, son muy críticos sobre qué es lo que plantea la ley base. Ahora, cuando llega el momento de votar, van y votan a favor. Sí, es así, es como para que quede, no sé, para la historia, no, nosotros dijimos tal cosa, pero el tema no es lo que decís, el tema es lo que haces y la acción. Tenemos a lo largo de la historia muchos que plantean en su discurso determinadas cuestiones y después en la práctica, en la acción concreta, favorecen las políticas antipopulares. Así que esto va a quedar en la memoria, no van a zafar por lo que dijeron, van a quedar pegados en la historia por lo que hacen. Es muy
y es muy grave. Nosotros, por ejemplo, con el DNU, nosotros estamos lanzando, no solamente la CTA, al contrario, es una gran cantidad de organizaciones y sindicatos, inclusive nuestro propio sindicato, APM también, una campaña fuerte para juntar 1 millón de firmas en contra de ese DNU que dan poderes casi monárquicos al presidente. No solamente para derogación del DNU, sino para anularlo, como decimos con la ley de obediencia de ley de punto final, para que no tenga valor hacia atrás, porque si no, todo lo que hace, más allá de ley ómnibus, todo lo que hace en nombre de ese DNU va a tener validez. Y están en juego muchísimas cuestiones, ¿no? En ese sentido. Ahora, Ricardo, ¿cómo sigue? A ver, el 9 hay un paro, una movilización, mejor dicho, un paro importante, paro total, no va a haber actividades, no va a haber movilizaciones. No sé si ustedes van a movilizar particularmente. Desasname de este tema último. No, el 9 nosotros, por supuesto, adherimos al paro. Como CTA al paro nacional, así como participamos en la última movilización del 1 de mayo, cuando acompañamos la movilización por la educación, bueno, toda, por la educación pública, bueno, todas estas cuestiones. El 9 es de paro total, no hay marchas, no hay nada. Al menos de parte nuestra no está contemplado. Hoy tenemos una reunión de la conducción nacional, que es la Comisión Ejecutiva Nacional, más todos los secretarios generales del país, y nosotros lo que estamos, por supuesto, es la adhesión al paro, pero creemos que hay que mantener un estado de movilización, por ejemplo, hacia el Senado, cuando se trate en el Senado. Ahí nosotros lo que vamos a proponer, seguramente hoy vamos a proponerlo a nuestra conducción nacional, o sea, a los secretarios generales de todo el país, para que ese día que se trate haya movilización. Y es lo que vamos a proponer y tratar de trabajar en conjunto, no sin imponer nada, pero trabajando en conjunto, como he hecho hasta ahora, con las otras centrales, otras organizaciones sociales, porque indudablemente hay que manifestarse en el Senado, porque está en juego también el futuro de las generaciones venideras, ¿no? No solamente, no es una foto de la coyuntura. ¿Ves cómo dice Pablo Moyano que se puede repetir, esto entre comillas, la ley Banelco? Bueno, eso, hay votos que vos no te los explicás, pero como dicen una cosa y después hacen otra en la práctica. Las cuestiones nosotros tenemos que concentrarnos de qué manera, la única manera de enfrentar estos poderes cuando ellos muestran una unidad de los grandes grupos económicos que verdaderamente son los que gobiernan, ¿no? Porque están poniendo CEOs en todo el gobierno, es mostrando, frente a esa unidad de ellos, una unidad del campo popular, y hay que trabajar para eso. Sin perder las identidades, pero hay que entrelazar la bandera, entrelazar las siglas que nos cobijan y todo para avanzar en una oposición y por supuesto de cara a los compañeros y compañeras, y explicarle, no enojarnos con el 56%, por eso que lo votaron, sino enojarnos verdaderamente ayudando a la política, porque indudablemente esto ya está impactando, inclusive con aquellos compañeros que por alguna razón, porque estaban cansados como se decía, de la política, o leyeron la casta de otra manera, lo que decía Milei, pero que indudablemente hay encuestas que te dicen que por ahí sigue manteniendo Milei un nivel de aceptación, pero cuando vos le preguntás, ¿está de acuerdo con la educación pública, la universidad? Y te sale el 97%. La salud tiene que estar para todo, tiene que funcionar, y te sale 90% a favor. Entonces, bueno, quizás la dirigencia no nos toca a nosotros, vos sos dirigente gremial, yo periodista, quizás no nos toca a nosotros, pero el gobierno tendría que analizar que por algo se votó como se votó, por algo la gente votó, no lo hizo ganar a Milei en la primera vuelta, donde estaban la elección de los legisladores, y sí ganó en el balotaje. Quizás esto también marque una tendencia que el gobierno evidentemente no la lee, los analistas tampoco la quieren leer porque tienen intereses creados, digo, ¿no? También esto para
para el lado nuestro, porque la realidad es esa. Vos tenés un presidente que no tiene ni gobernadores ni legisladores propios para mayoría, y sin embargo, después en la construcción se le da. Ahora, esto nos tendríamos que haber evitado 4 meses de insultos, violencia y gritos, y sentarnos a negociar un poquito más las cosas. Yo sé que ustedes no los convocan, pero sentarnos a negociar un poquito más, ¿no? Sí, es así. Lo que pasa es que ya están, ya esa grieta que se hablaba ya pasa por otro lado. Ya Claro. esa grieta es mucho más amplia, mucho más dura, y creo que nos ponen a todos juntos. Quizás esa es una de las ventajas, que nos pone a todos juntos de un lado Claro. de la grieta, independientemente del análisis de coyuntura política o partidaria, ¿no? Claro. O sea que en ese sentido, mira, lo que pasa es que con la discusión de la ley, la ley ómnibus, La ley base. pasó más desapercibido, pero el Consejo del Salario volvió a ser Claro. Sí. fantochada, Claro. un bochorno, que hasta subestimaron los sectores empresarios, que no llevaron toda la gente que tenían que llevar, y si había votación ganaba la propuesta sector Claro. empresarial. Lo único que pudieron hacer es apagar el Zoom para que no haya votación. Claro. Así que ya es como si subestimara demasiado y se sobreestimara el poder que supuestamente tienen. Y nosotros, a lo largo de nuestra historia y nuestra clase trabajadora, nos da enseñanzas de cómo salir de estas cuestiones, ¿no? Bien, Ricardo, te agradecemos como siempre en este caso el contacto con Movilizados. Abrazo enorme. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Es un tema de los trabajadores. Los trabajadores tendrán que resolver su tema con ellos. Dejalo que tienen sus afiliados. ¿Vos te parece que van a resolver algo? Mira, por algo ganan las elecciones, no las ganan porque le ponen un revólver en la cabeza. Me parece que la ganan yo voy a todas las votaciones. Yo no veo a ninguno ni siquiera que ande con un palo para que vos votes a alguien. Qué lindo segmento de radio, me gusta esto. Yo le digo una cosa, a mí el quilombo no me gusta. No, menos mal. Vamos. Del Plata. La radio de la verdad.